Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Palabras para una vida abundante. En el texto de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 10 dice: ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos, a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. Esta condición de la que habla, de una nueva forma de ser, es una condición de todos los seres humanos. Dios está llamando al ser humano a un proceso aún evolutivo que se está dando en nosotros, y es que pueda desarrollar la imagen de Dios. Es maravilloso pensar que Dios tiene un plan precioso con nosotros para que el ser humano pueda desarrollar condiciones espirituales que lo trascienden a él mismo de su propia condición biológica. Indudablemente que el ser humano pueda llegar a tener el pleno conocimiento de Dios en su pequeña vida le da la posibilidad de tener condiciones extraordinarias para el momento en que tenga que hacerle frente a las mismas circunstancias que está viviendo. De este modo, el ser humano podrá disfrutar de plenitud, encontrarle sentido a su vida aún en medio de las situaciones más adversas y difíciles que tenga que vivir, experimentar el verdadero gozo, tener esperanza, tener la oportunidad de superar la tragedia, cualquiera que sea esta, pero sobre todo, tener un sentido trascendente, entender que hay condiciones que lo llevan más allá de sí mismo, de lo que está viendo, percibiendo, palpando, y que hay muchas cosas más maravillosas de lo que él simplemente pueda vivir en este mundo. Cuando el ser humano se aleja de esta realidad, cuando el ser humano no es capaz de comprender este sentido trascendente, esta condición evolutiva, este proceso al que Dios lo está llamando, el apóstol Pablo define esto como la muerte. En el texto de los Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 2, del versículo 1 al 5, dice, lo voy a leer en la versión hispanoamericana: tiempo hubo en que las culpas y pecados de todos ustedes los mantenían en estado de muerte. Era el tiempo en que seguían los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Asimismo, vivíamos también todos nosotros en el pasado, sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados por nuestra condición a experimentar, como los demás, la ira de Dios. Pero la piedad de Dios es grande e inmenso su amor hacia nosotros. Por eso, aunque estábamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo revivir junto con Cristo. La salvación es pura generosidad de Dios. En este texto entonces vemos ese contraste de la vida y de la muerte. Muerte llevada por los delitos de pecado, ¿cierto? Una condición que se debe, como dice el versículo 3, a estar sometido a desordenadas apetencias humanas, a obedecer los impulsos del instinto, de la imaginación, y como consecuencia experimentar la ira de Dios, que no es el castigo, sino la misma consecuencia de tener esa vida desordenada. Cuando el ser humano se deja guiar por su sentido del placer, por solamente hacer lo que le guste, por el principio del placer, por lo meramente físico, lo sensorial, lo que puedan percibir sus sentidos, y cuando solo vive en función de esto, pues está condenado a fracasar. La vida tiene momentos difíciles, y si nosotros rechazamos, como lo promueve hoy nuestra sociedad, lo difícil, lo que requiera esfuerzo, lo que requiera dolor, pues entonces fracasaremos en nuestra existencia y en encontrarle el sentido a nuestra vida. En ese contraste, entonces se nos presenta tener vida. Dios nos permite revivir cuando las condiciones de culpa nos han hecho morir. Culpa porque Dios nos ha dado un componente profundo, un elemento que está dentro de nosotros y que nos dice que la vida es mucho más de lo que estamos viviendo. Cuando desperdiciamos nuestra vida viviendo de lo inmediato, de lo tangible, anhelando las metas, las añoranzas de este mundo, nuestra vida pierde el sentido original con el cual fuimos creados. Y esa condición
profunda que nos está reclamando todo el tiempo, al desconocerla, entonces en el ser humano se experimenta culpa. Dios nos da la oportunidad en Cristo de tener vida, de que nuestra vida pueda hallarle sentido, una condición que va mucho más allá de nuestra existencia, que va mucho más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos, una condición que se da en el interior del ser humano. Frente a esto, el médico contemporáneo Francisco Rubia, autor de la obra La Conexión Divina, habla que en el ser humano se presentan dos realidades. Una es la realidad externa, es decir, lo que percibimos a través de los sentidos. Él dice que esta realidad no es una realidad tan real, valga la redundancia, ya que es una interpretación subjetiva de lo que cada ser humano hace a través de lo que el cerebro puede interpretar de lo que está recibiendo externamente. Es decir, es una construcción mental. Cada uno percibe de su realidad externa lo que está viendo y hace una interpretación según su historia, según las condiciones culturales, según su crianza, y de ese modo reacciona e interactúa frente a esa realidad. Es decir, lo que para mí es una realidad, la forma en como yo lo veo, como yo lo interpreto, para otra persona que pueda estar viviendo la misma experiencia o viendo lo mismo, será totalmente distinto en la forma como lo interprete. En contraste, dice el autor, hay una realidad interna, que acceder a esa realidad no es tan fácil. Es un camino hacia adentro de cada ser humano, y que esa realidad es la que gobierna la inmensa mayoría de nuestras decisiones, nuestras creencias, nuestras actividades. Que aquellos que han logrado acceder a esa realidad interna, entonces se ha producido una sensación de autorrealización, de bienestar, de paz, de seguridad, de vivencia, que dan sentido a la vida. En los estudios que ha hecho este autor, ha descubierto que aquellos que han vivido esa realidad la describen como que esa realidad interna se experimenta como algo mucho más real que la realidad externa. Hoy en día, en medio de todo esto que se va descubriendo con estos avances en la ciencia, es mucho más fácil confirmar nuestro componente espiritual que negarlo. Ya de esto se venía hablando desde hace mucho tiempo en la palabra. Las claridades de Dios nos revelan que dentro del ser humano hay todo un universo por explorar, al que llegamos en un camino hacia nosotros mismos y que caminando hacia allá nos vamos a encontrar con Dios. Vivir esa condición, vivir esa experiencia, entonces produce en nosotros todo aquello que hablábamos inicialmente, el gozo, el hallarle el sentido a nuestra vida, entender la condición trascendente, la plenitud, la felicidad, etc. En todo esto que se va descubriendo, entonces, ¿quién desearía la muerte a la vida? Es triste encontrar que en el medio cada vez es menos aceptable la realidad interna. Hoy vivimos en una sociedad donde se promueve una vida lejos de la fe. Un ejemplo de ello es que en muchos colegios se ha prohibido dar la materia de religión. Además, hay ideologías progresistas donde se rechaza el creer en Dios y profesar la verdad que Él nos enseña. En este sentido, hay también un movimiento especial que se viene dando sobre todo en jóvenes, que no solo pierdan el interés por buscar algo más allá de sí mismos, ensimismados en su presente inmediato y en la búsqueda de aceptación, promoviendo la añoranza como un estilo de vida, sino que hagan parte de una sociedad que ha decidido dejar a un lado a Dios y dejarse llevar por su búsqueda de lo personalísimo, dando rienda suelta a sus sentires y buscando su vida en ello, basándola también, y no en lo lógico, sino en lo objetivo. No es raro encontrarnos hoy con tendencias de jóvenes
a través de las redes sociales, que buscan a través de cosas insólitas, incluso arriesgando su vida, tratando de hallarle algo de sentido a su existencia, aumentando sus niveles de adrenalina para sentirse vivos, porque lo que ven, lo que perciben, no es duradero. La moda de tatuarse su cuerpo, de hacerse perforaciones, de seguir modas y tendencias donde buscan aceptación, porque la realidad que ven en ellos mismos no les funciona, aún rechazando su naturaleza biológica, porque nada de los que hacen o nada de lo que tienen produce una satisfacción verdadera, tratando de hallar sentido y significado a su vida en las cosas que hacen o en las cosas que tienen, siendo esto una carrera en el mismo punto, sin avances. Sumado a esto, nos encontramos con una religión que se le ha presentado al ser humano que no ha sido para muchos un territorio de gracia, de liberación, de reposo, de poder, ni de gozo para vivir. Dios está en la vida de muchos como un ser que amenaza, que castiga, que exige. Debido a una praxis religiosa lejana de la verdad de Dios, muchas personas viven con la terrible convicción de que Dios es una presencia opresora que es preciso eliminar para, entre comillas, gozar de la vida. La realidad espiritual es algo inminente en el ser humano, es algo necesario de experimentar. Sin embargo, estas condiciones actuales hacen que el ser humano cada vez se aleje más de buscar la respuesta que le dará el verdadero sentido a su vida. Sin embargo, a pesar de esto, el ser humano sigue esa búsqueda, sin poder reconocer que la percepción de vacío expresado en el aburrimiento, la tristeza, la frustración, la decepción ante la vida, etcétera, etcétera, sigue ahí, que hay algo que lo llama a trascender. Como lo diría el médico Rubia, una realidad espiritual que es más real que lo que nosotros podemos percibir a través de los sentidos, pero que ignoramos o que escasamente le ponemos atención. En el versículo 4 del texto a los Efesios que leíamos dice: pero la piedad de Dios es grande, amén, e inmenso su amor hacia nosotros. Versículo 5, por eso, aunque estábamos muertos, ¿en qué? En razón de nuestras culpas, la culpa de no vivir la vida que Dios ha tenido destinada para nosotros, la culpa por no seguir nuestro proceso evolutivo a desarrollar esa vida espiritual, nos ha hecho revivir junto con Cristo, por amor, por gracia. Dios es revelado a través de la vida de Jesucristo, y no como un Dios lejano, no como el Dios que la religión nos ha presentado por muchos años, un Dios puesto en un altar, un ser cruel que se jacta de tener seguidores. No, Dios es un Dios cercano, tan cercano como el mismo ser humano se lo permita, que rompe las cadenas que lo esclavizan a una falsa realidad y que le ayuda a potencializar y elevar la existencia humana. Como dice el Salmo 8, versículo 5, en la Nueva Versión Internacional: pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Jesús nos presenta entonces a Dios como un Padre, un vínculo íntimo y amoroso, cuyo mayor beneficiario de esta relación es el propio ser humano, encontrándole todo el sentido a su existencia, llenándolo de dignidad, descubriendo que cada ser humano tiene un potencial increíble para hacerle frente a cualquier circunstancia. El ser humano entonces tiene la posibilidad de un camino interno, de un descubrimiento de una realidad que es interna, espiritual, donde nos podemos encontrar con Dios. Es una existencia con una experiencia al escuchar nuestra propia vida en esos momentos de dolor, de incertidumbre, de angustia, y en medio de eso poder reconocer que hay algo que nos llama a esperar una respuesta que viene más allá de nosotros mismos, de nuestras propias fuerzas, algo que nos dice que la vida debe ser mucho más de lo que estamos viviendo o de lo que estamos sufriendo.
Hoy, como seres pensantes que somos, no podemos dejar que las ideas del común, de la sociedad, nos lleven. El sentido común, la ciencia, pero sobre todo la objetividad de la palabra de Dios, deben ser herramientas que nos hagan tomar posturas frente a todo lo que estamos recibiendo. Tenemos que tener pensamientos críticos que nos lleven a discernir lo que esta cultura y esta sociedad promueve frente a la realización del ser humano, y así reconocer que ese llamado a trascender está latente dentro nuestro. Hay una buena nueva, una buena noticia que nos anuncia la vida de Jesús. Lo invito para que ya no viva más desatendiendo su realidad interna, el llamado que le hace su conciencia a vivir mejor, a reconciliarse con Dios, a conocer verdaderamente a Dios Padre, a experimentar que su presencia nos hace más libres, más capaces de ser plenos y felices. Jesús lo decía en el texto del Evangelio de Juan en el capítulo 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús logró experimentar la presencia de Dios en su realidad espiritual y nos invita para que ese camino lo hagamos también nosotros, que tengamos ese recorrido, un viaje hacia el interior nuestro, donde en lo más profundo encontraremos a Dios. Tómese del recurso que hoy la iglesia cristiana le está brindando. Nuestra iglesia abre espacios para saber recorrer ese camino que nos dirige hacia Dios, que le va a dar el sentido de plenitud, que nos hará vivir nuestra realidad. Oremos y démosle gracias a Dios para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios si es que hemos tenido conceptos errados de Él, para que aprendamos a conocerlo si es que nunca hemos tenido la oportunidad de tener un encuentro con Él, y aprender a disfrutar algo que está dentro de nosotros, que no es tan evidente, pero que es más real de lo que podemos ver y percibir. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana, Señor, por todo tu recurso. Te damos gracias, Señor, por lo que nos permites entender y alrededor de ese entendimiento experimentar. Gracias por la conciencia, Señor, que se va despertando en nosotros, de descubrir que nuestra realidad no está en esto que vemos, no está en esto que estamos viviendo, no está en esto cómo lo estamos interpretando, cómo lo estamos percibiendo, que nuestra realidad eres tú, que debemos dirigirnos hacia ti, que en nosotros mismos, como lo mostró el Señor Jesús, hay un camino que se abre a descubrirte, a conocerte, a poder vivir, Señor, en la plenitud en la que tú quieres que vivamos y con la cual nos has creado. Que tu imagen, que la vida con sentido se desarrolle en nosotros. Gracias, Señor, por hacernos ver y entender que somos mucho más que esto que estamos viviendo circunstancialmente aquí. En tus manos estamos y agradecidos, Señor, nos colocamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.